Bienvenidos a un nuevo video tutorial de organización de computadoras. Mi nombre es Federico Joaquín y hoy vamos a estar hablando sobre aritmética de punto fijo. En particular, en este primer video en realidad vamos a hablar de los diferentes sistemas de representación, hacer un repaso de esto. En particular vamos a plantear varios ejemplos para poder ir trabajando y entendiendo cabalmente cada uno de estos sistemas que vamos a utilizar a lo largo de la materia. Lo que deberíamos repasar o entender claramente es que la aritmética de punto fijo es un modo de operación que nos permite representar diferentes números de manera asignada. En particular, este modo de operación lo que establece es que justamente el punto decimal se va a encontrar en una posición prefijada. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre vamos a conocer qué cantidad o qué valor vamos a estar representando en función de establecer qué cantidad de dígitos vamos a considerar para representar una parte entera, así como la cantidad de dígitos que vamos a tener para representar la parte fraccionaria. Generalmente, este modo de operación de punto fijo lo que establece es siempre trabajar o bien con toda una unidad, magnitud, mejor dicho, que represente un valor entero, o bien una magnitud que represente una parte fraccionaria. ¿Sí? Pero bueno, en principio podríamos distinguirlo de forma general de esa manera, ¿sí? Lo que es interesante en este sentido es preguntarse cómo es, independientemente de el esquema en donde el punto se encuentra fijo y tenemos parte entera y parte fraccionaria para un número, cómo es que vamos a representar las diferentes magnitudes con las que vamos a trabajar de manera signada. Esto es cómo vamos a distinguir números positivos de números negativos. Bien, entonces lo interesante en esto es tener en cuenta que vamos a hacer uso de dos grandes herramientas. Por un lado, los sistemas numéricos con base, que van a ser quienes nos permitan de alguna manera representar las diferentes magnitudes, y luego vamos a incorporar un sistema de representación que lo que viene a hacer es auxiliar a ese sistema numérico para representar el signo, esto es si es un número positivo o negativo. Respecto de los sistemas numéricos con base, recordemos que representan los números fijando una base. Entonces van a trabajar en base binaria, en base decimal, en base hexa, o cualquiera de las bases posibles. En particular, esa base lo que va a distinguir es un conjunto de dígitos, ¿sí? Que van a poder ser utilizados para representar diferentes magnitudes. En particular, cada uno de esos dígitos que van a operar en una determinada magnitud van a simbolizar o van a seguir un sistema de naturaleza posicional. O sea, cada posición de esa magnitud lo que va es aportar un determinado valor al número en su conjunto, ¿sí? En particular, los sistemas de representación, haciendo uso de estos sistemas numéricos, con los cuales vamos a representar magnitudes, lo que van a incorporar es un esquema que de alguna manera permitirá codificar a esas magnitudes de forma positiva o negativa, ¿sí? Más adelante veremos que estos sistemas de representación también, de alguna manera, a través del esquema que utilizan, establecen las formas en las que se deben operar sobre esos números. Por ejemplo, cómo se deben hacer sumas y restas, que esto va a ser material de un próximo video. Entonces, parémonos un poquito en los sistemas numéricos, que como habíamos dicho, fijan una base y un conjunto de dígitos con el cual trabajar. Y asumamos, por ejemplo, una base B. Entonces, cuando uno trabaja o va a representar valores a través de una base numérica B, lo que sabe es que va a contar con un conjunto de dígitos que va a ir desde 0 hasta B-1. ¿Sí? En particular, cada uno de los dígitos que uno va a incorporar para, de alguna manera, representar una magnitud, tiene sigue un sistema de naturaleza posicional. O sea, fíjense, para este caso que vemos acá, en particular, donde tenemos n dígitos, bueno, en realidad n dígitos que representan la parte entera y k dígitos que representan la parte fraccionaria de esta magnitud en una determinada base, lo que vamos a ver es que cada uno de estos dígitos, fíjense que la parte entera se los cuenta desde 0 hasta n-1, siendo de nuevo n la cantidad de dígitos de la parte entera. Y para la parte fraccionaria se los nota desde las posiciones -1, -2 hasta -k-1 para lo que son los dígitos de la parte fraccionaria. Cada uno de ellos, en función de su posición, va a aportar un significado, un valor a la magnitud que en definitiva está representando. ¿Y cuál es ese valor? Bueno, se va a distinguir en función de la aplicación de esta expresión que vemos acá, que es el dígito en una posición y aporta el valor a la magnitud total equivalente a ese dígito multiplicado por la base elevada a la posición en la que se encuentra. Entonces, vémoslo con un ejemplo más concreto para poder ser un poco más simple de entender. Trabajemos entonces, o asumamos que vamos a trabajar
con la base decimal, por lo tanto tenemos 10 dígitos para trabajar que van desde el 0 hasta el 10 menos 1 o hasta el 9 en este caso, y que tenemos el número 95,65 representado en base 10. ¿Qué significa esto? Bueno, si uno analiza cuál es el aporte de cada uno de los dígitos de esta magnitud que tenemos aquí representada, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, el dígito 5 este que estamos acá, que es parte entera de este número, se ubica en la posición 0. Por lo tanto, este 5 está multiplicado por la base, que es 10, a la 0. Este es el aporte de este dígito 5 que tenemos al número en particular. Si analizamos el próximo dígito de la parte entera, es un 9, y ese 9 aporta 9 por 10 a la 1, porque es el dígito en la posición 1 de la parte entera. Lo mismo sucede para la parte fraccionaria. La naturaleza posicional me dice que el dígito 6 está aportando una cantidad igual a 6 por 10 a la menos 1, de la misma manera que el 5 de la parte fraccionaria está aportando una cantidad igual a 5 por 10 a la menos 2 a el número o a esta magnitud de 95,65 en base 10 en general, ¿sí? Esto se aplica sobre cualquier sistema numérico con cualquier base. Por ejemplo, nosotros lo hicimos con la base 10, pero podríamos ver lo que sucede con una base 8, ¿sí? De nuevo, trabajando con un sistema numérico en base 8, lo que sabemos es que vamos a tener 8 dígitos que van a estar comprendidos entre el 0 y el 7. Y si nosotros quisiéramos ver cuál es el aporte de cada uno de estos dígitos del número octal 751,5, lo que vamos a ver es nuevamente el 1 de la parte entera está ocupando lo que nosotros reconocemos como el dígito 0. Entonces este 1 aporta 1 por 8 a la 0. Recuerden que acá ahora multiplicamos por la base igual 8. ¿Sí? Si continuamos en la parte entera, vamos a ver que este dígito que está en la primera posición aporta 5 por 8 a la 1. De la misma manera que este 7, que está en la posición segunda, digamos, aporta justamente 7 por 8 al cuadrado. De la misma manera para la parte fraccionaria vemos que este 5, de este número en octal, de esta magnitud en octal, está aportando el significado de 5 por 8 a la menos 1. Esa cantidad es lo que aporta este dígito en esta posición para ese número negativo, en este caso, en representación octal. Pero fíjense que hasta acá nosotros trabajamos con sistemas numéricos con base, pero necesariamente tuvimos que representar el signo de la magnitud que estábamos teniendo en cuenta. Esta magnitud 751,5 en octal es negativa, pero para indicar que es negativa justamente necesitamos simbolizar con el símbolo menos. Bueno, esto no va a suceder cuando nosotros trabajemos internamente en las arquitecturas computacionales, ¿no? Porque para eso justamente es que utilizamos los sistemas de representación, ¿sí? Los signos van a estar codificados junto con la magnitud en función de los sistemas de representación. Esto era lo que, bueno, de alguna manera indicábamos anteriormente, ¿sí? Los sistemas de representación incorporan un esquema para codificar magnitudes positivas y negativas, y eso lo hacen a través de la incorporación de lo que nosotros conocemos como un bit de signo, ¿sí? Que en realidad decimos bit porque las arquitecturas trabajan en codificación binaria, ¿no? Pero en realidad vendría a ser un signo extra, un dígito extra, perdón, que me representa la magnitud a trabajar. Ese bit de signo o dígito extra, dependiendo de la base en la que trabajemos, para representar los valores positivos siempre va a ser 0, ¿sí? El dígito extra igual a 0, que se va a colocar en la posición más significativa del número con el que trabajemos, va a representar los números positivos, mientras que los números negativos siempre se representan con un dígito que es exactamente igual a b-1 o la base menos 1. ¿Sí? Esto para todos los sistemas de representación en general. Es la manera en la que rápidamente, inspeccionando el dígito más significativo de un número que está representado en un sistema de representación, nos va a dar la idea de si estamos hablando de una magnitud positiva o negativa. En particular, los sistemas de representación, más allá del bit de signo o del dígito de signo, van a expresar las magnitudes o operar las magnitudes de diferentes maneras. Por ejemplo, recordamos cómo operaba el sistema de representación signo-magnitud. ¿Sí? Asumamos solamente a modo de ejemplo que queremos representar la magnitud AF5, que está expresada esta magnitud en base hexadecimal, y recordemos que como estamos trabajando en una base hexadecimal, los dígitos con los que contamos son del 0 al 9 y de la A a la F para representar los valores del 0 al 15. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a representar esta magnitud? Bueno, en signo magnitud, en este sistema de representación, cuando nosotros queremos representar la magnitud AF5 de forma positiva, lo que sabemos inmediatamente es que vamos a tener que incorporar un dígito de signo
Y ese dígito de signo justamente va a ser 0 y me va a simbolizar que esa magnitud es positiva. Tal como podemos ver en la imagen. Fíjense que la magnitud se mantiene sin modificaciones y se le agrega un dígito de signo, que en este caso es 0, para representar que este número representado en el sistema de representación signo magnitud establece justamente que esta magnitud es positiva. ¿Sí? Si por el contrario quisiéramos representar esta magnitud signada de forma negativa, lo que tenemos que hacer en este sistema de representación de signo magnitud es agregar también únicamente el dígito que me representa el signo, esto es en la posición más significativa del número final, pero en este caso ese dígito va a tener que ser igual a la base menos 1 para representar que es un número negativo. Fíjense que la base es 16, que menos 1 me da el valor 15, y el valor 15 justamente entre los dígitos posibles se representa con la letra F. Si nosotros miramos este número que está representado bajo el sistema de representación signo magnitud, lo primero que vamos a observar mirando el dígito más significativo es que una cantidad, que es un valor negativo. ¿Sí? A partir de que vemos que es un valor negativo, sabemos que la magnitud está expresada tal cual es, digamos, en este caso la magnitud AF5 en base 16. Esto siempre hablando u operando sobre lo que es el sistema de representación signo magnitud. ¿Qué sucede con otros sistemas de representación? Como por ejemplo el complemento a la base. Bueno, tomemos como ejemplo ahora que vamos a trabajar en base binaria, esto es en base 2, y contamos obviamente con los dígitos 0 y 1 para representar números en ese sistema numérico. ¿Sí? Entonces queremos representar la magnitud 11, 10, 10, expresado en binario, lo voy a leer así para simplificar la lectura del número, y queremos representar esa magnitud de forma singular. ¿Qué sucede si yo quiero representar esa magnitud de forma positiva en el sistema de representación complemento a la base? Bueno, esto es una gran ventaja entre los tres sistemas que vamos a operar en la materia, que es que los números positivos todos se representan de la misma forma. En este caso, y al igual que como hacíamos en el esquema signo-magnitud, lo único que vamos a tener que hacer a esta magnitud es agregarle un dígito, en este caso va a ser un bit, que representa el signo, y en este caso ese bit o ese dígito que vamos a agregar es 0 para poder indicar que es positivo. ¿Sí? Entonces la magnitud 11, 10, 10 de forma positiva expresada en complemento a la base es justamente esta que vemos acá. ¿Sí? El bit más significativo es un 0, lo que me indica que es un número positivo, y todos los dígitos que le siguen son en definitiva la magnitud que queremos representar. ¿Qué pasa por el contrario si queremos representar esta magnitud de forma negativa? ¿Sí? Bueno, acá el sistema de representación complemento a la base establece el siguiente esquema. Lo que vamos a hacer es tomar la magnitud signada positiva, como la que hallamos acá, y a esa magnitud la vamos a complementar y sumarle una unidad. El resultado de hacer toda esta operación que yo les acabo de describir es justamente el número o la magnitud que queríamos representar de forma asignada negativa en complemento a la base. Entonces, tomamos primero la magnitud positiva. Esto es 11, 10, 10 signado de forma positiva, esto es con un 0 adelante. Esa cantidad la tenemos que complementar y sumarle un 1. Fíjense que complementar es hacer un swap, en este caso porque estamos trabajando en base 2, de los unos por ceros o de los ceros por unos, y finalmente sumarle una unidad. El resultado de esta segunda operación que vamos a tener acá de suma, digamos, justamente nos va a dar la magnitud signada en complemento a la base de este número que teníamos acá en binario. Y fíjense que la lectura es la siguiente. Este número está representado en complemento a la base, es negativo, y cuando querramos hallar la magnitud que está representando, vamos a tener que operar de cierta manera de forma inversa a lo que hicimos. Vamos a tener que volver a complementar este número y volver a sumarlo. ¿Sí? Pero eso no nos vamos a adelantar, lo vamos a ver un paso más adelante con un ejemplo puntual. ¿Sí? ¿Qué sucede con el sistema de representación complemento a la base disminuida? Bueno, funciona de forma similar al complemento a la base, la única diferencia es que no va a sumarle un 1 cuando está de alguna manera representando los números negativos. Entonces, asumamos de nuevo que vamos a trabajar con una base 10, que contamos con los dígitos del 0,9 naturalmente, y que la magnitud que queremos signar es el número 1536. Si queremos representar el 1536 de forma asignada positiva, de nuevo, tal como hicimos para signo magnitud y para complemento a la base, lo que tenemos que hacer es incorporar un dígito de signo, que en este caso va a ser igual a 0. Entonces,
1536 representado en complemento a la base disminuida de forma positiva es este número que vemos acá, el 0,1536. ¿Sí? Por el contrario, cuando queremos representar la magnitud de forma negativa, tenemos que operar de una forma más o menos similar a lo que hacíamos en complemento a la base. En primer lugar vamos a tomar la magnitud signada positiva del número, obviamente representado siempre en complemento a la base, y una vez que tenemos esa magnitud signada positiva, simplemente lo vamos a complementar a ese valor. El valor complementado o el resultado de esa complementación va a ser en definitiva la representación de la magnitud 1536 en complemento a la base disminuida de forma negativa. Entonces vamos paso por paso, tomamos primero la magnitud positiva de 1536 de forma asignada, esto es el 0,1536, y el segundo paso que nos dice tenemos que complementar ese valor. Una vez que complementamos ese valor, fíjense que en este caso ya no es cambiar ceros por 1, sino es a los dígitos que tenemos acá, les tenemos que ir, o mejor dicho, al valor 99999 le tenemos que ir restando cada uno de estos dígitos. Vamos a obtener 9 menos 0, 9, 9 menos 1, 8, bueno, así con cada uno de los dígitos. Y este resultado que obtenemos acá es en definitiva la representación en complemento a la base disminuida de la magnitud 1536 de forma negativa. Y sí, fíjense que siempre se cumple esta característica que dimos cuando presentábamos a los sistemas de representación. El dígito más significativo siempre me da la idea de si estoy hablando de un número positivo o negativo. Todos los positivos se representan con un 0, mientras que los negativos siempre se representan con un dígito igual a la base menos 1. ¿Sí? Como en este caso estoy trabajando en base 10, este número es negativo porque comienza con un 9. Esto es en 10 menos 1. Bien. Eso en cuanto a la representación en los diferentes sistemas que vamos a ver en la materia de diferentes magnitudes en diferentes bases. Vamos a tratar de repasar un poco esto y veamos qué números representan cada sistema, cada uno de los ejemplos que vamos a tratar acá. ¿Sí? En particular, consideremos este primer ejemplo. Vamos a trabajar en base 10 con los dígitos del 0 al 9 y tenemos un valor que ya está representado en un sistema de representación igual al 0,230, 4569. ¿Sí? Lo leo así para simplificar de nuevo la lectura. Entonces, si nosotros pensamos que este número está representado en signo magnitud, ¿cuál sería el valor que está representando? ¿Qué número, qué magnitud me está representando? Bueno, lo primero que tenemos que mirar es el bit de signo. Bueno, en este caso el dígito de signo. ¿Sí? El dígito de signo en este caso es un 0, lo que me está diciendo que este número es positivo. Y cualquier número positivo en cualquiera de los sistemas que trabajemos, ¿sí? O la magnitud justamente es el número tal cual está representado. Entonces, en signo magnitud para el ejemplo 1, lo que vemos que el número este que tenemos acá, este valor representado en signo magnitud, me representa el valor positivo 230, 45, 69. De nuevo, simplifico la lectura del número para hacerlo más rápido. Y esta magnitud va a ser equivalente tanto en complemento a la base como en complemento a la base disminuida. Porque en cualquiera de estos sistemas de representación, este número o este número en ese sistema representa esa misma magnitud positiva. ¿Sí? Que es algo de lo que les mencionaba anteriormente, la característica de que las magnitudes positivas en cualquiera de estos tres sistemas se representan en todas de la misma forma. ¿Qué sucede en este siguiente ejemplo? Vamos a trabajar ahora sí en base 2 y el valor representado es este que vemos acá, 1100, 1010. ¿Qué valor me está representando esto? ¿Qué magnitud, positiva o negativa, me está representando este número que tenemos acá? Bueno, si nos paramos en signo magnitud, sabemos que lo primero que tenemos que ver es el dígito más significativo, en este caso el bit más significativo, que es un 1, lo que me está representando que este número es negativo. ¿Sí? ¿Cómo es que se representa un número negativo en signo magnitud? Bueno, simplemente se le agregaba el bit de signo y después la magnitud estaba tal cual uno la quería considerar. Entonces, en este ejemplo 2, para el sistema de representación signo-magnitud, lo que vamos a ver es que ese valor que tenemos ahí está representando el valor negativo 100, 10, 10. De nuevo, este número está representado en binario. ¿Sí? ¿Qué sucede para el caso de complemento a la base y complemento a la base disminuido? Bueno, ya tenemos que pensar en otro esquema acá. Nosotros sabemos que los números negativos en complemento a la base y en complemento a la base disminuida, ya la magnitud no está expresada tan literalmente como en signo magnitud. ¿Sí? Esta magnitud que vemos acá, 100, 10, 10, no me está representando la magnitud real. ¿Por qué? Porque el número fue complementado y se le sumó 1 en el caso de complemento a la base o se complementó solamente en el caso de
complemento a la base disminuida. Entonces, si queremos obtener justamente qué magnitud está representando ese número en particular, tenemos que volver a operar de manera inversa. En el caso de complemento a la base, vamos a ver que vamos a tener que complementar este valor por completo, ¿sí? De manera tal que vamos a obtener esta magnitud que tenemos acá, 0011, 0101, y a esta magnitud le tenemos que sumar un 1. El resultado de esta operación lo que me va a dar es justamente la magnitud que está representando este valor negativo en complemento a la base. ¿Sí? Vamos a ver que entonces este número que está representado en complemento a la base es equivalente al menos 110110, esto es a este número complementado más el 1 adicional que teníamos que incorporarle por estar trabajando en complemento a la base. ¿Cuál es la diferencia con el esquema de complemento a la base disminuida? Bueno, es lo mismo. Este número que tenemos acá, como vemos el dígito más significativo, vemos que es un número negativo. Para poder obtener la magnitud que representa lo tenemos que complementar, ¿sí? Y no tenemos que hacer más nada. Entonces en este caso, la magnitud que está representando este valor de aquí en complemento a la base disminuida es justamente el 110101, que es lo que va a aparecer acá, ¿sí? Esto lo podemos obviamente propagar a cualquier otra base. Por ejemplo, en un tercer ejemplo vamos a trabajar con este valor que está representado acá en base octal. En signo magnitud, este número, de nuevo, para saber si es positivo o negativo, miramos el dígito más significativo. Como el dígito más significativo es un 7, estamos hablando de un número negativo. Que en signo magnitud significa el número negativo menos 7777770. ¿Sí? Recuerden que en signo magnitud, el primer dígito representa el signo y el resto está representando la magnitud tal cual debe ser leído, ¿sí? Por el contrario, cuando trabajamos en complemento a la base, sabemos que este número es negativo, pero que fue complementado y se le sumó un 1. Entonces, para obtener la magnitud que está representando, de nuevo lo vamos a tener que complementar. Aplicamos el complemento sobre este número, cuyo resultado es 00000007. Y a esa cantidad le tenemos que sumar un 1. Entonces, este número que tenemos codificado acá, en complemento a la base, me está representando el valor menos 10. Recuerden que este menos 10 está expresado en base octal, ¿sí? ¿Por qué menos 10? Porque al complemento le sumamos un 1, a este 7 le sumamos un 1 y obteníamos el menos 10. Por el contrario, en el caso de complemento a la base disminuida, lo que vemos de nuevo, al igual que como vimos en complemento a la base, que este número es negativo, pero para obtener la magnitud negativa que representa lo tenemos que complementar. El complemento me daba justamente el valor 7, entonces ese número en complemento a la base disminuida es en definitiva el menos 7 en octal, ¿sí? En un cuarto y último ejemplo, lo vamos a repasar un poco más rápido, tenemos representado el valor este que vemos acá. De nuevo, en signo magnitud me va a estar representando el menos 0, ¿sí? Recuerden que el signo magnitud me permite representar el 0 de forma positiva o negativa, ¿sí? Era una de las desventajas. ¿Por qué? Porque bueno, el dígito más significativo en este caso me indica que es negativo y después la magnitud es justamente 0. ¿Qué sucede en complemento a la base y complemento a la base disminuida? Es un número negativo, por lo tanto vamos a tener que complementarlo necesariamente. Y en el caso de complemento a la base, no solo lo vamos a tener que complementar, sino que le vamos a tener que sumar un 1, lo que equivale a decir que este valor que tenemos acá en complemento a la base es el valor menos, bueno, 1000 con 4 ceros, digamos, esto expresado en hexadecimal, ¿sí? Por el contrario, si trabajáramos en complemento a la base disminuida, vamos a ver que este número que tenemos acá lo tenemos que complementar para obtener la magnitud que representa negativa, que era este valor que tenemos acá, y no vamos a modificar más nada. Por lo tanto, en complemento a la base disminuida, este número de acá representa el número negativo FFF. ¿Sí? Fíjense que ahí hicimos una lectura rápida de varios ejemplos sobre todas las bases de cómo deberíamos interpretar estos valores que tenemos acá, estos números que tenemos acá, en relación a cada uno de los sistemas que podemos utilizar a lo largo de la materia. Una aclaración sobre la notación que a veces usamos y es una pregunta muy frecuente que nos hace. Ustedes recuerdan que las bases que nosotros comúnmente usamos son la base binaria, la base octal, la base decimal y la base hexadecimal. Sobre esas bases nos vamos a mover casi siempre en cualquiera de los ejercicios que hagamos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros trabajamos en los sistemas de representación complemento a la base o complemento a la base disminuida, frecuentemente usamos como notación el siguiente esquema, de hablar de B complemento o B-1 complemento. ¿Qué significa esto? Es hablar de 2 complementos, 3 complementos, 10 complementos, etc.
Pero a veces a ustedes se les generan dudas de qué significa eso. Bueno, vamos a tratar de aclarar esto. Fíjense, cuando nosotros hablamos de 1 complemento, y como estamos tomando como bases frecuentes 2, 8, 10 y 16, lo que estamos queriendo que ustedes lean, digamos, o lo que queremos simbolizar es justamente que hablamos de complemento a la base disminuida con base igual a 2. Fíjense, sería 2 menos 1 complemento, es 1 complemento, esto que tenemos expresado acá, que representa complemento a la base disminuida con base 2. Cuando hablamos de 2 complementos, hablamos de complemento a la base con base 2. Lo mismo pasa cuando decimos 7 complementos o 8 complementos, esto es complemento a la base disminuida con base 8 o complemento a la base con base 8. Y esto lo mismo puede suceder cuando hablamos de 9, 10, 15 y 16 complementos, para el caso de trabajar con base 10 en complemento a la base disminuida o complemento a la base, o con base 16 en complemento a la base disminuida o complemento a la base. Fíjense que de alguna manera, teniendo fijas estas 4 bases frecuentes con las que trabajamos, de alguna manera se quita la ambigüedad que tiene esta notación que vemos acá. ¿Sí? Y generalmente es la estrategia que vamos a usar para poder notar los diferentes sistemas de representación, ya sea complemento a la base o complemento a la base disminuida, para las diferentes bases con las que trabajamos. Esto es, insisto, una duda muy frecuente que ustedes tienen. Bien, con este video súper rápido hicimos un repaso veloz sobre lo que son los sistemas de representación que vamos a usar a lo largo de la materia y que esperamos les hayan sido de utilidad.